reiteramos el cariño a los hermanos, a todos, cada uno de los que nos encontramos presentes. Esta tarde, mis hermanos y hermanos, mis hermanas y hermanas, los invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, y leeremos del versículo 9 al versículo 11. Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 9 al 11. Invito a los hermanos a ponerse en pie para escuchar la palabra. Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 9 al 11. Dice así la palabra del Señor. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Que se nos bendiga la lectura de la Santa Palabra. Los invito ahora. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, porque nos permite, Señor, leer su palabra. Somos bendecidos por leerla, por escucharla y por guardarla, Señor. Por eso, Señor, estamos agradecidos de ella. Y pido, Señor amado, para que el Espíritu Santo obre en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros, Señor. De cada hermano, de cada hermana aquí presente, de cada niño, de cada joven, de cada adulto, Señor, que nos encontramos en este lugar, Señor, en su casa de oración. Le pido, Señor amado, que usted cuide las palabras, los pensamientos, Señor, los gestos, Señor, que todo sea honroso frente a usted, Señor. En lo personal, Señor, le pido que limpie mis labios de hombre pecador, porque es su palabra justa, santa y buena que debe ser entregada a su pueblo. Gracias, Señor amado, por esta bendición que usted nos da. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a tomar asiento. El contexto del pasaje que hemos leído esta tarde dice relación con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz. Dice relación con la sepultación de nuestro Señor Jesucristo, que fue sepultado en un sepulcro cavado en una peña y cubierta a la entrada del sepulcro con una roca. Dice relación con que el primer día de la semana, en la mañana temprano, 2 mujeres dirigen sus pasos hacia la tumba para untar con especies, untar es ungirle con especies aromáticas el cuerpo del Señor Jesús que ha muerto. Dice relación con que en el capítulo 16 de Marcos, el versículo 6, un joven, un ángel, habla a las mujeres que habían ido al sepulcro y les dice, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Y el pasaje que nosotros hemos leído esta tarde, nos habla de una situación muy curiosa. Parte hablando de una afirmación. Habiendo pues, el pues significa dando seguridad, ratificando lo hecho. En buen chileno es el po. Si hubiera sido un chileno el que escribe esto, hubiera puesto habiendo po, resultado que sí, po, no, po. O si fueran peruanos, dirían p. Y no sé cómo son la verdad las cosas, cómo son las reafirmaciones allá. Sí, su merced, dirían en Colombia. ¿Cierto? 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 Y en Venezuela, ¿cómo sería, hermanita Lady? Pues ya, son más elegantes ellos. Sí, pues, sí, claro. Sí, pues. Nosotros sí, pues. No, pues. Somos más reducidos. Pero eso es lo que significa. Aquí, más que los- las palabras que estamos usando, dice relación a que Marcos nos dice y reafirma lo que hemos dicho en el contexto. Jesús ha resucitado. El que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. El que murió ha resucitado. Y eso es lo que Marcos nos dice. Pues Jesús resucitó, dice, y reafirma por la mañana, el primer día de la semana. El primer día de la semana es el día
nuestro cronológicamente es el día domingo. El día domingo la iglesia se reúne no por una forma antojadiza, sino que nos reunimos para honrar el nombre del Señor, para dar gracias al Señor, para recordar y tener muy presente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que murió por mis pecados, que murió por nuestros pecados. Cristo se levantó de la tumba, fue levantado por el poder de Dios de la tumba. Y Él se encuentra sentado a la diestra de Dios Padre en este momento. Y también nos dice la palabra que Él no nos ha abandonado, sino que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está en medio nuestro. Y sabemos por la palabra y por fe que es este primer día de la semana que nosotros vamos a recordar y tener muy presente este momento único e impactante en la vida, en la historia de la humanidad, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este es un milagro. Todos los días vemos milagros. Todos los días contemplamos milagros. Muchas veces en nuestra propia vida nos enfrentamos a situaciones difíciles y decimos, solamente la mano del Señor fue la que me guió. Incluso calificamos, esto fue un milagro, sea por motivos de enfermedad, sea por motivos de trabajo, sea por motivos de, nuestra hermana nos compartía de un hogar, nuestro hermano nos compartía su necesidad de tener los papeles de su vehículo al día, y el Señor obra en forma misericordiosa con nosotros. Alguien podría decir, no, es que eso fue suerte, hermano Alejandro. No sé, usted se pasó 3 pueblos, como decimos hoy en día. No, no es así. Sabemos que la voluntad de Dios nos guía y nos cuida. Y sabemos que podemos confiar en Él, que nos va a dar un hogar, que nos va a dar un trabajo, que nos va a dar la paz y la tranquilidad cuando estamos en los trabajos. A veces los trabajos es complejo, o también en los estudios también. Hay profesores que son muy exigentes y profesores que son muy complejos, o compañeros, delante hablábamos del bullying, de muchas cosas que van ocurriendo en nuestra vida, pero el creyente sabe que estamos cuidados y protegidos en todo nuestro andar por el Señor. Por eso la iglesia no solamente se reúne el día domingo para cantar, sino que se reúne para orar y para dar gracias al Señor por su amor y por su misericordia hacia nosotros. Hecho esta pequeño paréntesis, volvamos a lo que el relato bíblico nos dice, que se apareció, dice, primeramente a María Magdalena, y agrega Marcos, de quien había echado 7 demonios. Muchas veces escuchamos María Magdalena por un problema de ignorancia de un hombre que dijo, no, María Magdalena fue una prostituta. Y no, la Biblia nunca habla de que María Magdalena sea una prostituta. María Magdalena fue una mujer agradecida de Dios, fue una sierva del Señor, que el Señor en Magdala, en la ciudad de Magdalena, Magdala, es un pueblo que está al mar de Galilea, el Señor la liberó de 7 demonios, obró sobre ella, se transformó ella en una discípula fiel del Señor. Y hemos visto como en el versículo 15:40 nos dice que ella fue testigo junto con otras mujeres de la muerte del Señor Jesucristo. No, hemos visto como en el capítulo 15:47 María Magdalena fue testigo que lo sepultaron en una tumba. Lo pusieron en una tumba labrada en piedra y tapada con una roca. Vemos en el versículo 16:1 que el primer día de la semana, levantándose temprano junto con otra mujer, con María Madre de Jacobo y Salomé, fue a ungir el cuerpo del Señor, el cadáver del Señor, cumpliendo ritos de sepultación. Todas las culturas tenemos ritos de sepultación. Y somos respetuosos en ello, porque es un momento muy triste, de mucha congoja, pero también de muy solemnes, que vivimos y los comprendemos dentro de ese contexto de separación de la persona querida o amada. Pero también vemos como esta mujer, ahora siendo testigo, cuando el ángel se les presenta y les dice que Jesús ha resucitado, el que fue crucificado no está aquí, ha resucitado. Esa frase es el clímax del Evangelio de Marcos, es la parte más importante. Nos ha llevado Marcos a ese minuto para poder aprender y conocer claramente cómo Cristo resucitó. Y ahora, esta mujer que agradecía al Señor se presenta y tiene conocimiento de la resurrección de Cristo. Es difícil poder comprender en toda su magnitud a través de Marcos lo que significó el momento de María Magdalena
contemplando y viendo la piedra removida y mirando hacia el interior de la tumba. Pero los evangelios, la Biblia se interpreta a sí misma, no hay que buscar fuera de la Biblia para aprender de la Biblia. En Juan 20 nos dirá, profundizará sobre el relato. Y los invito, amados hermanos, a que podamos tenerlo a la vista. Y voy a leerlo para poder comprender lo que significa ese momento, que es mucho más amplio y que nos va a poder despejar nuestro entendimiento espiritual. Miren lo que dice en Juan capítulo 20, versículos 11 al 18. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Es bastante descriptivo. Lloraba fuera del sepulcro y miró, se inclinó, se agachó para mirar dentro del sepulcro. Y dice el versículo 12 que vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies del lugar donde el cuerpo del Señor había sido puesto. El cuerpo de Jesús fue puesto en un lugar determinado en la tumba. Pero ella vio dos ángeles, uno a la cabecera y otro a los pies. Miren lo que nos dice el versículo 20-13 de Juan. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Es rara esa pregunta. Hasta a veces nos pasa que vemos una persona triste y le decimos, ¿estás triste? ¿Se le ha pasado eso? A mí muchas veces me ha pasado que veo una persona que está triste y le pregunto, ¿estás triste? Como, perdón, la expresión es absurdo. Son absurdos, como merecidamente me dijeran, ¿cómo no voy a estar triste? Mira cómo estoy. O cuando una persona está enojada, por una pregunta, ¿estás enojado? Vemos que está enojada. Pero aquí la connotación, el realce no está en el hecho puntual del llorar, sino porque ella les responde y les dice, porque sean una respuesta muy clara, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. María Magdalena está llorando por el Señor, por la pérdida del Señor, pero ahora está aún más triste, aún más acongojada, más afligida, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando dijo esto, se volvió, dice la palabra, es muy gráfico, es muy detallista. Todos los detalles que Marcos no relata, Juan los está mostrando. Imaginemos, se da vuelta, estando ella mirando y contemplando que ya no está el Señor, dice ahora, veo que Jesús estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Qué curioso. Es curioso, ¿no? Acaba el pastor de decirles que ella fue una seguidora fiel. El Evangelio nos dice que, en Lucas nos dice que ella fue liberada de los siete demonios. Marcos ratifica que fue una seguidora del Señor en cuatro pasajes distintos. Nos va mostrando que ella fue testigo de la muerte, fue testigo de la sepultación, fue testigo de que la roca estaba corrida. Y ahora dice que Jesús, cuando ella se da vuelta, eh, no lo reconoce, más no sabía que era Jesús. Y nuevamente, otra pregunta. Ahora el diálogo no es con los ángeles, el diálogo ahora es con el Señor Jesús, con María. Se traslada el diálogo hacia el Señor Jesús con María. Gracias, Quito. Le dice el Señor Jesús, mujer, ¿por qué lloras? Mujer, ¿por qué lloras? La misma pregunta. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ahora el Señor la impulsa, la empuja un poquito a reaccionar. Y le dice ella pensando que era el hortelano. Hortelano es el que cuida el huerto, eso es un hortelano. Le dijo, Señor, si tú lo has llevado, pensando que era el hortelano el que cuidaba el huerto, el lugar, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Llévame donde él. Es una súplica la que ella está haciendo, habiendo confundido al Señor Jesús con el hortelano. Muchos, podemos a volver sobre ese punto para un pequeño dato freak. Dice, Jesús le dijo, María.
El diálogo es con María y el hortelano, entre comillas. Ahora le dice, Señor, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Yo me haré cargo del cuerpo. Jesús le dijo, María. Pero está ahí con signos de exclamación. María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que significa maestro. Interesante. Suena muy interesante poder comprender lo que María está viviendo en ese momento. Ella está triste, está acongojada, está dolorida y muy afligida porque el cuerpo no está. Pero pareciera que su dolor no la deja ver. Muchas veces nos ocurre. No la deja ver al Señor. Puede ser una posibilidad. Pero el Señor ha enviado sus ángeles antes a hablar con María, que le han preguntado exactamente lo mismo: ¿por qué estás llorando? ¿Por qué estás triste? Ellos no le revelan la razón de por qué no tiene que estar triste, pero le preguntan por qué estás triste. Y el dolor de María está ahora en saber dónde está su Señor. Y cuando ella habla con el Señor Jesús, habla con una persona desconocida, el hortelano, el que cuida el lugar. Y hasta ahora tiene un diálogo. Incluso ella le dice, por favor, si tú lo has quitado, dime dónde estás, si sabes algo. Y es natural cuando algo ocurre. Si algo se pierde, preguntamos. Si algo ocurre, averiguamos. Y ella le dice, yo lo llevaré. Pero aquí estamos frente a un milagro. A ese milagro de la resurrección de Cristo. La semana pasada pensábamos y razonábamos, la piedra fue removida no para que Cristo saliera de la tumba, porque Cristo resucitó. Cristo resucitó y esa piedra fue removida para que estas mujeres, y en especial esta María Magdalena que ahora nos está relatando el Evangelio de Juan y que Marcos también nos menciona, pudieran ser testigos de la resurrección de Cristo. La piedra no fue removida para que Jesús pudiera salir. El poder de Dios puede mucho más con una simple piedra. Para estas mujeres era una roca enorme. Para el Señor no es nada. Mas ahora, María, ella le reconoce. Hermanos amados, muchas veces esperamos conductas, esperamos milagros, esperamos situaciones y no somos capaces de oír la voz del Señor. Es la voz del Señor la que motivó, la que movió a María a reconocerlo. No fueron los milagros, no fue el milagro poderoso de la resurrección. No fue la conversación de María diciéndole o lo que María había vivido con el Señor. El Señor se presenta tal como con María en nuestras vidas. Y el Señor habla a tu vida y te llama por tu nombre. Y tú contestas a la voz del Señor no por tus méritos, no porque tú tengas la capacidad de haber caminado muchas veces, de haber ido muchas veces a una iglesia y tener muchas experiencias, o por los muchos estudios que uno pueda tener, o por lo bueno que puedo ser. El hermano delante, Alejandro, nos decía, es por gracia, es un regalo inmerecido. Es el Señor el que va a hablar a tu vida, es el Señor el que habla a tu vida y te llama por tu nombre. Quizás Él no tenga la capacidad para retener todos los nombres. Quizás ninguno de nosotros, quizás se nos olvide cómo se llamaba este caballero ese día que estaba ahí parado, no me acuerdo su nombre. Pero no es el hombre el que te llama, es Cristo el que usa tu nombre y te llama en primera persona y te dice María, te dice Álvaro. Perdón, hermano Álvaro, que lo mencione. Me gusta mencionarlo. O Adriana, o Alejandro, o Mauricio. Ponga su nombre ahí. Es mi nombre el que el Señor está llamándome para que yo pueda mirarlo
para que yo pueda contemplar, para que yo pueda reconocer al Señor mi Salvador, para que yo pueda confesar que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Romanos 10:13, con la boca se confiesa para salvación. Cristo es un ejemplo vivo de un milagro, es ejemplo vivo de un milagro que ocurrió, que esta mujer no había sido capaz de aquilatar, de poder sopesar. Ella estaba destruida, pero cuando el Señor habló a su vida, cuando el Señor la reconoce y le dice María, esta mujer reacciona. Raboni, maestro. El cambio de actitud ya es distinto, ya no es la derrota, ya no es el sufrimiento, ya no es la tristeza, ya no es la angustia, ya no es la pérdida del cadáver, sino que ahora la situación se tensiona hacia el Señor. Ella quiere tocarlo, lo podemos ver en el versículo 17, Jesús le dijo, no me toques. No porque fuera algo no quiero que me toques porque soy yo, no. Porque le dice, porque aún no he subido a mi Padre, más ve a mis hermanos, ve a mis discípulos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Cristo está encomendando a María llevar el mensaje de lo que ella ha sido testigo. Dice el versículo 18 de Juan 20:18, fue entonces María para dar a los discípulos las buenas nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Volvamos a Marcos. ¿Qué sigue? Dice el versículo 10 del capítulo 16, que yendo ella, cumplió lo que el Señor, lo que nos acaba de decir Juan, que llevó el mensaje de salvación, el mensaje de que Cristo había resucitado, de que la tumba estaba vacía, de que había visto dos ángeles, que había sido testigo junto con otra mujer de que la tumba ya el Señor había resucitado. Dice el versículo 10 que leímos delante, que yendo ella lo hizo saber a los que estaban con él, que estaban tristes y llorando. ¿A quién se refiere? A los discípulos. Y era natural que estuvieran tristes y llorando. Habían perdido al amigo, habían perdido al maestro, habían perdido a su Señor, aquel que les había enseñado muchas cosas y que ellos se rebelaban y que eran testarudos, igual que nosotros. No, la iglesia no ha cambiado, la iglesia no cambia. Las personas nos mantenemos en conductas, pero el Señor, en su amor y en su misericordia, le ha dicho hasta a María Magdalena, no le dijo me voy y me olvido de estos discípulos. Me olvido de estos hombres que me han hecho sufrir, que me han hecho rabiar, que me han hecho salir canas verdes, que se comportan como perros, mordiéndose, que son egoístas, que son enojones, que andan apuntándose unos con otros, que lo negaron. Daré la vida, Señor, por ti. Pero cuando llegó el momento, huyeron. Uno lo vendió por 30 monedas de plata. 30 monedas caben en una mano. Yo digo, Señor, estos hombres llorando, tristes y desamparados, no cambiaron. Y esto me demuestra algo, hermano. La iglesia no es de los hombres, es de Cristo. Y acá no solamente este lugar. Alguien busca la iglesia perfecta, desea un predicador, cuando la encuentre se va a cambiar de esta. Y así va a seguir buscando y buscando. Pero no debemos de olvidar lo central. Cristo resucitó y murió por mis pecados. Nosotros somos tensionales. Ellos siguieron en su dolor y en su angustia.
¿Qué nos dice? Que ellos cuando oyeron que vivía, que había sido visto por María Magdalena, bien, el Señor resucitó, cumplió su palabra. Amén. No dice eso. No dice eso. No dice eso. Dice, no lo creyeron. Ese es el punto. Uno cuando ve a los discípulos y los mira desde lejos y dice, escucha, los hombres porfiados, ¿cómo no iban a creerle al Señor que iba a resucitar? ¿Cómo no creyeron que el Señor se iba a levantar? ¿Cómo el Señor no le creyeron que el Señor perdonaba los pecados? ¿Cómo no tenían al Maestro todos los días? Comían con Él, se reían, lloraban, comieron juntos. Que eran malos estos hombres. Pero hermanos amados, ¿qué dijo? ¿Qué dijo el pastor cuando empezamos la predicación? Cristo está en medio nuestro. ¿Y saben, hermanos, cuál es el problema nuestro? Que no reconocemos al Señor, no confiamos en el Señor, no miramos al Señor. ¿Y qué es lo que miramos? Mi dolor, mi tristeza, perdí al amigo. Pero si ellos hubieran recordado lo que el Señor nos dijo, yo resucitaré, esa noticia sería una notición. Si nosotros recordáramos quién es Cristo y miráramos al Señor y pensáramos siquiera un minuto, y me tomo la libertad porque estoy predicando, pero la verdad las cosas, hermanos, el púlpito tendría que estar vacío. Tendríamos que estar ahí sentados junto con ustedes, porque nos dejamos llevar por nuestros dolores, nuestras imperfecciones, y no nos creemos, y no nos amamos, y olvidamos que Cristo está en medio nuestro. Esa es la mirada que el Señor nos coloca de su resurrección. Cristo murió por mis pecados. Cristo murió en la cruz por mis culpas, por mi responsabilidad, por quien yo soy, por quien yo era. Pero yo no soy ejemplo de nada. Es Cristo el ejemplo. ¿Qué hizo Cristo? Entregó su vida por su pueblo y por sus hijos. Y es ese mismo Cristo que resucitado y que llamó a María por su nombre, el que hoy día también te llama por su nombre. Ese mismo Señor Jesucristo que ese día resucitó, al tercer día resucitó de mañana y que le dijo María y que ella no lo había reconocido, es el que ahora te está llamando por tu nombre. Y esto, hermanos amados, no es la casualidad. Perdón, Ángelo, que te mencione. No es porque Ángelo haya dicho, sabes, mamá, te voy a acompañar hoy día porque te quiero tanto, mamá. No quiero soltarme nunca más de ti. Y que la mamá hoy día esté feliz porque está Ángelo aquí. Y saben, jóvenes, tampoco es porque Ángelo lo haya invitado. O la hermana Janet porque el hermano Alejandro, pucha, pudo arreglar los papeles. O porque un hermano le quitó la bendición al pastor, pues, y se trajo la ovejita a él. No sé eso, hermanos. Esto es una broma. Porque es una bendición, hermanos. Esto es una bendición de que estemos en este lugar. Es una bendición que estemos en comunión de personas desconocidas. Yo podría hablar de la hermana Janet porque ella me conoce muchos años. O hermano Zúñiga. Podría hablar mucho porque me conoce, un poco menos, pero me conoce. Yo los conozco. Quizás la Laurita, la hermana Patricia, yo venía pensando en esas cosas cuando venía subiendo. Pero cuando ya conocí yo a hermano Jorquera, a hermana Lady,
a mi hermana Adriana, a Álvaro, a Alejandro. ¿Saben por qué nos conocemos? Porque Cristo nos ha llamado. Yo no sé las circunstancias de que cada uno llegó a este lugar. Cada uno tiene su historia. Tal como las conversiones, hermanos. Cada conversión es distinta. Yo recibí al Señor y hay hermanos que tienen la capacidad de decir, yo tal día conocí al Señor, dicen, conocí al Señor, recibí al Señor y el Señor me aceptó, yo acepté al Señor, no importa, pero lo dicen de esa manera. Hasta te dicen el día, la hora y el lugar. Amén por ello. ¿Que acaso eso es mucho mejor que aquellos que no lo saben? Yo llegué un día y el Señor me trajo y no sé cómo me quedé. No sé por qué circunstancias de la vida yo iba caminando y escuché cantar. No sé por qué circunstancias de la vida llegué, un amigo me trajo, ni me acuerdo su nombre, y yo estuve ahí. O mi padre me llevó. También los padres son responsables de la vida de sus hijos. Mi padre me tomó y me llevó. Y he caminado, me he tropezado, me he caído. Pero aquí estoy, por el amor del Señor. Hermanos amados, no es parte del sermón del día de hoy, pero Cristo perdonó esas conductas. Lo veremos Dios mediante, como dicen en las películas, Dios mediante la próxima semana. Hermanos amados, Cristo murió por tus pecados. Cristo murió para ti, para mí, para que le miremos, para que nos encontremos, para que nos perdonemos. Porque, hermanos, quiero contar algo. El único perfecto es el Señor Jesucristo. Si alguien pensó que el pastor era el perfecto, se equivocó. Lamento decírselo. Hubieran hecho lo mismo. Bienaventurada, bien, hermano Álvaro. Bienaventurado porque no creíste por María Magdalena. ¿Cómo hubiera sido nuestra fe si hubiéramos creído por María Magdalena? No estoy menospreciando a María Magdalena. Bienaventurados, porque por fe creemos en el Señor Jesucristo. Sin haberle visto, le amamos. Y somos iglesia. Somos un cuerpo mirando a Cristo. Y yo no puedo andar diciendo que soy un hijo de Dios si no amo a mi hermano. Ayúdanos, Señor. No puede haber rocas que te separen de Cristo. No puede haber obstáculos que te separen de Cristo. No puede haber circunstancias de tu vida. No importa. ¿Qué más da? ¿Por qué tengo que estar en este lugar a esta hora, con el frío que hace? Porque el Señor así lo quiso. Y el Señor está hablando a tu corazón. Y el Señor está hablando a tu vida. Y te está llamando por su nombre. Maestro. Con todo lo que ello implica. Maestro. Quien me enseña, quien me guía y quien me cuida. Oremos, hermano. Hermano, Zúñiga, ¿podría dirigirnos la oración? Gracias, Señor, porque has hablado a los corazones. Tú nos conoces, Señor, y nos dices lo que necesitamos. Señor, sí tenemos que reconocer que a veces no amamos, Señor, que no ponemos los ojos en ti, Señor. Tú eres el único perfecto, Señor, y nosotros, Señor, somos pecadores, parece. Sí, sí. Gracias, Señor, porque mi día has hablado clarito, Señor. Tenemos que amar a nuestros hermanos, amarnos unos a otros, Señor. Sí, somos diferentes, Señor, pero no podemos negarte, Señor.
tú diste tu vida por nosotros, Sí, sí. y nosotros tenemos que aprender a dar la vida por nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque el orgullo es fuerte, Señor. Pero tú, Señor, eres más poderoso. Tu Espíritu Santo, Señor, esté obrando en nuestras vidas, que podamos abrazar a nuestros hermanos, Señor, pero con un amor sincero, Señor. Reconociendo, Padre Celestial, que tú diste la vida por mi hermano, Señor, y yo no puedo matarlo, Señor. No puedo decir que te amo si no amo a mi hermano, Señor. Ayúdame, Señor, o ayúdanos, Señor, a amar tu Padre Celestial y a mirar a nuestro hermano como tiene que ser, Señor. Que tú, Espíritu Santo, estás en él, Señor. Tú diste tu vida por eso. Gracias, Señor, por tu palabra, Gracias. porque es muy claro, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Ya.